Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les hablando por la Españolanista y de Agenda Nacional. Tiene aquí al doctor Rafael Percival Peña, general retirado del Ejército Dominicano, para pasar revista con él los acontecimientos del fin de semana. Yo quería decirle que la prensa, después de la agresión de que fue objeto una patrulla de inspectores de la Dirección de Migración, que fue cubierta en la semana pasada, donde ellos trataron de justificar y fueron además cubiertos por la prensa. Me llamó la atención que el listín le prestara sus páginas a una explicación dada por los agresores, o sea, no delincuentes, porque llegaron a herir a algunos de los inspectores de migración. Dieron una versión absurda de por qué lo habían hecho. Ellos no tenían ninguna justificación para agredir a una patrulla de migración, en absoluto. Es la segunda vez que los haitianos que tenemos aquí, ilegales e indocumentados, expuestos y sujetos a deportación o expatriación, han demostrado su capacidad de violencia armada, porque ahí salieron a relucir incluso armas de fuego. Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente no fueron detenidos en ese momento, sino que después que fueron detenidos, aquí la información que trae la prensa es que fueron sueltos. Entonces, migración, aquí dice, esto es el listín de hoy: migración rechaza puesta en libertad de 10 haitianos. La Dirección General de Migración rechazó ayer la decisión del juez del Juzgado de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo, José Bernardo Coplin García, quien dispuso la libertad de los haitianos acusados de agredir la semana pasada a una unidad de ese organismo. El juez Coplin García dispuso 3 meses de presentación periódica y el pago de 3,000 pesos de multa para cada uno de los 10 haitianos implicados en el caso de los más de 100 que agredieron a la unidad de los inspectores de migración. Usted, que es militar. No, yo porque usted no deja de ser, usted se formó como militar. 15 años. Sabe que nosotros tenemos más de 1,5 millones de haitianos que no califican para quedarse en este país. Pero usted lo está ayudando. Entonces, yo le agrego 2,5 millones. Por eso le di más de 1,5 millones. Que no calificaron en ese sainete que se montó aquí, jurídico, ilegítimo e inconstitucional, porque todo eso está en contraposición con los documentos que se firmaron en el 38 y en el 39 y luego en 1999. Todas esas disposiciones legales que se tomaron son absolutamente nulas. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos la frontera abierta porque el arzobispo metropolitano de Santiago lo está denunciando, que están entrando en Santiago como pedo por su casa. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener un Estado que respete su soberanía, donde su frontera está abierta, no está siendo ejercida por sus fuerzas militares, y cuando la Dirección de Migración, en una actuación de la cual no se ha dado explicación, se mete en un centro donde están concentrados esos inmigrantes ilegales, es agredida? Entonces resulta que un juez lo pone en libertad. Uno se pregunta,
entonces tampoco se puede confiar en la justicia dominicana, porque ya hemos protagonizado el evento de los pilotos, los dos pilotos franceses, que se ha evidenciado que era todo una red de narcotráfico hacia Francia, que hacía escala en Puerto Plata primero y luego en Punta Cana, que estaba vigilada, que tenían infiltrado a un coronel de la policía hacía ya tiempo. Entonces de repente se detienen esos pilotos y se hace un escándalo y resulta que después los mandan a buscar y los dejan salir. O sea, se propició que se fueran. Entonces, aquí no hay un Estado, amigo mío. Y eso que se acaba de hacer, esta gente son delincuentes, agredieron a oficiales de orden público, inspectores de migración, que eran oficiales de orden público en materia migratoria. Y entonces un juez los suelta, los pone en libertad. Es el nivel de cosas, don Paulín, donde el Estado fallido, como lo dice el profesor Noam Chomsky, yo no sé si usted lo ha leído, que habla del Estado canalla, del Estado fallido y el Estado paria, que son tres cosas completamente diferentes. Él hace una disección con un escalpelo y él habla de eso, el Estado fallido nuestro, donde las autoridades han perdido lo que se llama claramente, entre comillas, la autoridad. Las instituciones han perdido la autoridad. Solamente aquí pasa una cosa de esa naturaleza. En otro país, y tomando como ejemplo como el poder duro de Estados Unidos, y limando la gran diferencia que existe entre los dos estados, usted agrede a un oficial de inmigración, óigame, y de ahí ya no tiene salvación. Mucho peor que un oficial de policía. En un aeropuerto, en un embarque de barco de turismo, usted agrede a un oficial de inmigración, mire, usted se la ve feo en Estados Unidos. Sin embargo, en la República Dominicana, donde las instituciones ya no existen, hay un colapso y un derrumbe total de eso. Y usted entrelazó dos casos diferentes, y yo cavilaba en mi cerebro, chocando en ese cerebro nosotros discocéfalo, que nosotros tenemos, como lo descifra el nivel reptiliano de los híbridos de las tablas sumerias, en un momento determinado, que somos descendientes de extraterrestres y cosas así. Parece que la República Dominicana sí es descendiente de extraterrestres. Y hay muchos autores que no hablan de esto. Pero yo lo que quiero señalarle es la mezcolanza inaudita y brutal de que la autoridad ya no existe en la República Dominicana. Un caso de esa naturaleza solamente, y usted esgrimió el Tratado del 38, que tiene dos puntos coligidos y que le da de lado cuando dice que los ilegales, ese tratado internacional rubricado en Washington, tanto por el Estado Dominicano como por el Estado haitiano, cualquier diferencia de los dos, tiene la facultad cualquiera de los estados de poner del otro lado a sus ciudadanos si son ilegales. Sin embargo, en este caso particular, en un acto de esa naturaleza, vemos a jueces ambivalentes, y lógicamente porque los jueces son llamados por teléfono para que impartan justicia, y además de eso, de un Estado, de un gobierno que se muestra pusilánime, cobarde, frente a una actitud de violencia total que lleva la bandera el pueblo haitiano contra el Estado dominicano. Sin embargo, no vemos esto. Déjeme interrumpirlo para decirle en lo que anda nuestro canciller, porque salió en el mismo periódico en el día de hoy. Destaca nuevo rol de política exterior, una conferencia. El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro, destacó que la nueva política exterior dominicana está basada en una imagen país, promoción económica e inversión, fortalecimiento institucional, defensa de los dominicanos en el exterior, Plan Nacional de Derechos Humanos, aplicación de una eficiente gestión fronteriza. ¿Sí? ¿Usted cree que es posible que nosotros estemos de que esa es la política exterior del canciller? Entonces hay una situación realmente alarmante, porque el Estado
vecino es un Estado fallido. Pero el gobierno que tenemos nos está llevando a ser Estado fallido. Yo le dije que Noam Chomsky habla de eso en su libro, El Estado fallido, el Estado paria, y lógicamente nuestro Estado, el derrumbe de las instituciones del Estado, es obvio, está a la vista de todo. Y con una actitud de esa naturaleza, sin esgrimir el tratado de 1938, que lo dice claro. Y el modo operandi del 39. Del 39. Pero el del 38, que está vigente, que está ahí, que se rubricó, que fueron representantes del Estado plenipotenciario. Y que tuvo de testigos a 3 presidentes de la época. Al presidente de Estados Unidos, Roosevelt, al presidente de México, Lázaro Cárdenas, y al presidente de Cuba, Federico Laredo Brut. Ambos. Que siguieron en la redacción de ese tratado, ellos. Pero eso es poco para lo que va a pasar. Lo que pasa es que al tener un neófito canciller que no sabe de derecho internacional público y no sabe de para eso lo pusieron. Para eso fue. Si fue para eso está bien. Entonces un juez, y los jueces están recibiendo llamadas telefónicas, y yo soy testigo de sesión de eso, que paran juicio para dar 10 minutos de receso e ir a recibir llamadas para ver qué hacen en casos de... Lamentablemente nosotros estamos acongojados y me siento turulato porque quisiera traerle algo que, regresando yo a mi casa hace apenas una hora, recibí un acto de alguacil del caso. Perdóneme antes de que entre en eso, que es la parte que usted está haciendo, tratando de que este desastre de desgobierno que tenemos no se reelija, ¿no? Yo tengo que pasarles rápidamente la información de una información que está en la prensa. Volvemos en un minuto. Pues bien, óigame, amigo mío, antes de que siga explicando lo que usted está haciendo para evitar la reelección de este desastre que tenemos de gobierno. Salió en la prensa, en el periódico Hoy, elevan amparo contra Danilo Medina y funcionarios. La Fundación Funcare sometió una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo para obligar al presidente Danilo Medina y otros funcionarios a cumplir con la ley 1467, basada en el acuerdo dominico-haitiano suscrito en Washington el 18 de febrero de 1938, que establece que los 2 estados adoptarán las medidas necesarias para impedir el paso de indocumentados por la frontera. La acción de amparo es contra el presidente Danilo Medina, el ministro de Relaciones Exteriores Andrés Navarro, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo César Pina Toribio, el director de Migración Rubén Darío Paulino Sen, el ministro de Interior y Policía José Ramón Fadul. Estos funcionarios deberán explicar las razones por las que no han tomado las medidas para evitar el trasiego de indocumentados y las deportaciones, ¿no? Y no ejecutar las deportaciones, porque lo que ordene la deportación de todo el que esté en condición de ilegalidad. Ahí mismo está eso. Mire, acababa yo apenas una hora llegando a mi casa y desmontándome del vehículo. Ahí encontré un alguacil que me está dando aquiescencia, podemos decir, de los 3 anteproyectos de ley, de los que se habían emitido, se habían depositado. Perdóname, antes de que entre en detalles, porque para ubicar a nuestro amable televidente en la situación. Recuerden que el doctor Percival Peña ha estado presentando ante el Tribunal Electoral una instancia para que no se deposite la candidatura del presidente Danilo Medina a la reelección por el PLD hasta que no se falle el fondo de otra instancia que se depositó en el Tribunal Constitucional para invalidar la constitucionalidad de la reelección. Usted me corrige. Bueno, están concatenados, pero son cosas completamente diferentes. Sí, Uno es la inconstitucionalidad y otro es que no se inscriba la candidatura porque no cumplió los rigores que está emanada en la Constitución de la República, en el artículo 272, que versa sobre los derechos fundamentales que le fueron, podemos decir,
6 millones de habitantes fueron colocados en la pared y se levantó la mano, lo pusieron en Kitimani y le violaron sus derechos. Bueno, a todo esto. Pero los documentos que usted está citando ahora en este momento tienen que ver con su gestión frente al Tribunal Electoral y la inscripción de la candidatura. Sí, porque tenemos una clase política que no le hace caso, por ejemplo. Y nosotros que somos acuciosos y que hemos estudiado a los Nunanquis, a los reptilianos que vinieron y fueron engendrados como híbridos, esto es una sencillez para nosotros y nosotros hemos estudiado la tabla sumaria, 25.000 tablas de eso. Entonces, basado en esto, tanto el Senado de la República depositó un anteproyecto de ley, se cayó. Perdóneme, me falta todavía que usted introduzca. Esto tiene que ver con el recurso del referendo. Del referendo, lógico. El referendo, que es el recurso al cual debió haberse acudido, dado que la modificación que se hizo de la Constitución requería un referendo, pero usted ha estado trabajando en la forma en que se obstaculizó la aprobación de la ley que rige la forma en que la Junta Central Electoral puede hacer el referendo que ordena la Constitución. Lo que pasa es que ellos obviaron el elemento de la necesidad de ley que son 4 instituciones que tienen órganos, podemos decir públicos, que tenían que hacer ese referendo, o esa necesidad de ley, que la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República, la Cámara de Diputados, el Senado y la Suprema Corte de Justicia. Pero para no haber ninguna ley, había 3 en el Congreso. Había un proyecto que presentó Carlos Gabriel García en la Cámara de Diputados. Eso es lo grande. Y una que presentó la Junta Central Electoral y depositó ya lo en el Senado. Ya lo hemos debatido aquí. Y otro, pero hay que orientar a los que están oyendo. Sí. Y otro que lo presentó nada menos que Félix Bautista en el Senado. Exactamente, como yo lo traje aquí lo demostré. Entonces, ¿qué viene a suceder? Esa necesidad de ley, Félix Bautista, Gabriel García y Roberto Rosario, que lo enviaron a la Cámara, ellos lo dejaron perimir. En el Senado. Eso está bien, vocación de poder se llama eso, del PLD. Pero de este lado, también, en la oposición, tenemos gente que somos juiciosos y hemos elevado y hemos investigado, y el último reenvío se dio el pasado miércoles. Mañana vamos para allá otra vez. Pero ¿qué viene a suceder? Hoy, regresando yo a mi casa, me encuentro con el alguacil y me notifica el anteproyecto que ellos habían depositado en la Cámara de Diputados, y esto viene de la Cámara de Diputados. El Senado, como son ellos, como son los Anunnaki que vinieron a habitar la tierra y nos tomaron a nosotros como esclavos, estos Anunnaki del Senado y de la Cámara de Diputados creen que uno, a veces, y esa palabra no me gusta utilizarla, es porque ellos creen que uno es mentecato o es también uno estúpido. Entonces no depositan esto. Y yo les quiero mostrar algo al público para que usted vea a qué niveles que nosotros estamos. Esta es la Cámara de Diputados, el camarógrafo, qué pena que no está aquí cerca, para que pudieran ver los dominicanos. Esta es la Cámara de Diputados, el anteproyecto que yo recibo, y está caliente todavía de la mano de la Cámara de Diputados. Y tiene fecha del 2904, fecha de recibido en la Cámara de Diputados de Gabriel García, de Carlos Gabriel García, 29/10/24. Miren esto. Pero sin embargo, nosotros acuciosos nos dirigimos allá la semana pasada, el día 3, y miren cuando dice que fue fecha recibido por el Senado, 10/01/2014. O sea, del 29 de octubre al 10 de enero. Exacto. O sea que ellos creen que no pueden insultar la inteligencia, que lo recibía el Senado primero y la Cámara de Diputados lo recibió después. Entonces yo no entiendo, porque esto no tiene ninguna validez. Esto es un historial de los anteproyectos, del anteproyecto de ley, el mismo anteproyecto de ley que dice Carlos Gabriel García. O sea que estaba en el Senado antes de la Cámara de Diputados. Arreglen los números, porque esto es ilegal mañana. Y se lo voy a demostrar a los jueces. Todavía no he dicho nada. Todavía yo no me he fajado esta noche, me voy a fajar a investigar los números y las fechas. Nada más de refilón encontré eso. Entonces, a todo esto, lo que nosotros queremos demostrarle a los jueces del Tribunal Superior Electoral, más que otra cosa, que como ellos tienen necesidad de ley, tenían que aprobar eso, como aprobaron una reforma constitucional antes de eso. En otro país, en Suecia,
en Finlandia, Pero en España. Cuando se refiere a que aprobaron la reforma constitucional, se refiere al Congreso. Al Congreso. Sí, porque el Congreso tenía en el budget 3 proyectos de ley para permitir que se hiciera el referendo. Lo dejaron perimir. ¿Y qué pasó? Y aprobaron entonces la reforma constitucional. La reforma constitucional en un fin de semana, en 3 horas. Pero ¿qué pasó el pasado miércoles, en pleno? Yo le pedí, dadas las circunstancias que yo había intimado a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, para que me entregaran este proyecto de ley y no me lo entregaban. 2 veces lo intimé. Oigan bien, pueblo dominicano, libre acceso a la información, ley 200-07, ley que hace Senado y comete canibalismo intrauterino, se come su propia ley porque son incapaces de darla, y entonces después que usted lo intimida 2 veces, ahora es que vienen a dar, y mire cómo la dan con fechas dislocadas. Cuando estaba en el Senado ya estaba depositada en la Cámara de Diputados. Entonces, en este país, como yo le hablé, que es un estado fallido, según Noam Chomsky, y un estado paria, que el 70% vive del estado. Entonces, cuando uno se encuentra con naturaleza de este tipo, en esa forma amorfa y díscola, nosotros le planteamos en la audiencia pasada a los jueces: si esto está así, no me han dado anteproyecto de ley, yo quiero pedirle un pedimento. En los incidentes que hubo, yo quiero que me traigan a Félix Bautista aquí y que me traigan a Carlos Gabriel García. Porque si ellos hicieron esa ley y no le dieron continuidad como son senadores y diputados, es un deber, una responsabilidad de un senador y un diputado darle continuidad, y fue declarada de urgencia y aprobada en 2 lecturas rápidas, y la elevaron inmediatamente a la Cámara de Diputados. Perdóname, dígame. la elevaron al Senado. Sí. Se presentó y se aprobó de urgencia en la Cámara de Diputados. Sí. Y la enviaron al Senado. Porque la documentación que usted me enseñó en la sesión anterior estaba ahí consignado que habían recibido de la Cámara de Diputados ese proyecto en el Senado. Fue en el Senado que la dejaron perimir. Y dejaron perimir el proyecto de Félix Bautista también. Y el de Roberto Rosario. Pero, ojo, ¿qué pasó en esa audiencia? Cuando nosotros le sugerimos a ellos que si no me han entregado en este proyecto, que por favor hicieran venir a ese senador y a ese diputado, que a pesar de tener inmunidad parlamentaria, esto es un problema de necesidad de ley, y ellos fueron los que presentaron la ley. Óyeme, eso fue un pandemonio que se armó, el cuchicheo, como ellos se ponen a hablar, como se ponen a hablar los piches, que ponen el guante ahí. Porque, perdóneme, usted es el abogado y yo no, pero yo entiendo que los legisladores no tienen objeción a ser testigos de que ellos presentaron a tiempo sus proyectos. Sí, porque pero eso es lo que se necesita, que ellos den testimonio de que ellos lo presentaron y cuándo lo presentaron. Pero yo, como litigante, al fin, como no me entregan ante el proyecto, me voy a los testigos y quiero a Félix Bautista y hago ese pedido. Cuando ellos ven esto, que lo sorprendí, entonces comienzan el tema maneja y se van y piden un receso de 10 minutos. ¿Ya te sabe para qué eran los 10 minutos? Para consultar. Para llamar por teléfono a los dioses, a los 12 Anabi del planeta de Orión, para allá, la constelación de Orión. Amigo mío, se nos está acabando ya el tiempo, pero yo le deseo suerte. Usted va bien, porque si usted tiene éxito en lo que está haciendo, le va a evitar a este país la desagradable experiencia de reelegir a este gobierno. ¿Verdad? Al menos don Polín, yo le dije a un amigo mío que yo le estoy tirando piedra a la luna, y no es que yo trate de darle la luna, es que estoy desarrollando el brazo, que es diferente. Bueno, gracias, Percival, nos seguimos viendo. Hasta luego, señor. Habló López Pellananito.